Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Can Yaman volvió a sorprender con una declaración que dejó a todos boquiabiertos. El actor turco, reconocido por su carácter fuerte y su estilo único, habló de una manera que pocos esperaban. Con seguridad en sus palabras y una sonrisa que descolocó a los presentes, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral. Dijo que se consentiría con mujeres, provocando un revuelo inmediato en el ambiente mediático. La reacción fue instantánea, entre risas, comentarios y un sinfín de especulaciones. Nadie quiso perder detalle de lo que estaba ocurriendo. El presentador que lo entrevistaba quedó sorprendido al escuchar esas palabras. Intentó mantener la compostura, pero la sorpresa se reflejó en su rostro. Can Yaman, lejos de retractarse, mantuvo su tono firme y seguro. Recalcó que lo decía con toda sinceridad, sin intención de generar polémica, sino como parte de su manera de expresarse. Las cámaras captaron cada gesto suyo, cada movimiento, cada pausa en sus frases. El momento se convirtió en el centro de atención. El público que lo escuchaba en directo no pudo evitar reaccionar con asombro. Algunos se rieron, otros lo aplaudieron y muchos más comenzaron a comentar la frase en redes sociales. El eco de esas palabras se extendió en cuestión de minutos, por distintas plataformas. En Twitter, Instagram y TikTok, los seguidores compartieron videos del instante. La frase, «Me consentiré con mujeres», comenzó a circular en todas partes. Era evidente que el comentario no pasaría desapercibido. Los medios de comunicación recogieron rápidamente la noticia. Portales digitales y programas de entretenimiento decidieron ponerla en primera plana. Dora conoce que botas de deportación de Siamas Ulu parece amarillo bombón, un contado al pipitor se va plena paldos por situla. Por Saisi. La figura de Can Yaman siempre genera expectación, pero esta vez el revuelo fue mayor de lo habitual. La espontaneidad de sus palabras atrajo la atención de fanáticos y críticos por igual. Mientras unos celebraban su naturalidad, otros lo señalaban como provocador. El debate estaba servido, y no parecía que fuera a apagarse pronto. El actor, sin embargo, no mostró signos de preocupación. Al contrario, parecía disfrutar de la atención que recibía. Su actitud relajada contrastaba con el alboroto mediático. Can Yaman no necesitó aclaraciones ni explicaciones. Dejó que su frase hablara por sí sola. Su sonrisa cómplice y su manera de mirar a la cámara reforzaron la intensidad del momento. Era evidente que sabía el impacto que estaba generando. Las reacciones de sus seguidores fueron variadas. Algunos defendieron que lo dijo en tono ligero y sin mala intención. Otros aseguraron que era parte de su carácter atrevido y sincero. En cualquier caso, lo cierto es que el comentario despertó curiosidad y aumentó la atención sobre él. Los fanáticos comenzaron a compartir sus opiniones con gran entusiasmo. Cada interpretación de sus palabras añadía una capa más de misterio. El público seguía debatiendo sin parar. En Turquía, la noticia se convirtió en tema de conversación en programas de televisión. Analistas de espectáculos intentaban descifrar el trasfondo de la declaración. Algunos afirmaban que se trataba de un gesto de humor, otros que era una confesión espontánea. El nombre de Can Yaman aparecía constantemente en titulares y debates. Su popularidad lo mantenía como protagonista indiscutible. El público no se cansaba de hablar de él. En Italia, donde desarrolla gran parte de su carrera, la reacción también fue intensa. Los programas de entretenimiento dedicaron minutos enteros a analizar sus palabras. La prensa italiana lo describió como un hombre que siempre logra mantenerse en el foco mediático. Sus seguidores italianos compartieron el momento con entusiasmo. Los titulares destacaban su espontaneidad y el efecto que causaba en cada aparición pública. Can volvía a demostrar que donde está él, está la noticia. El actor ha sabido construir una imagen fuerte y magnética.
Su carácter directo lo diferencia de muchos otros artistas. Cada vez que habla, genera un impacto inmediato. En esta ocasión, la frase elegida reforzó su imagen de hombre libre y seguro de sí mismo. Su autenticidad es tanto su fortaleza como la razón de las polémicas que lo rodean. Conan. El público parece fascinado con esa dualidad constante. Los fans de distintas partes del mundo comenzaron a publicar mensajes de apoyo. Así es Khan, siempre auténtico, escribió una seguidora. Nos encanta porque nunca finge, comentó otra. Las reacciones positivas se multiplicaban en las redes sociales. A pesar de la controversia, el cariño de su público permanecía intacto. Ese lazo con sus seguidores lo mantiene como un ídolo internacional. Nadie quería perderse un solo detalle de lo que ocurría. Mientras tanto, algunos críticos lo señalaron como una figura que busca provocar. Aseguraban que sus declaraciones estaban calculadas para mantenerlo en los titulares. Sin embargo, otros defendieron que simplemente era su forma de ser. Lo cierto es que Can Yaman siempre logra que se hable de él. La frase, más allá de su significado literal, se convirtió en un fenómeno mediático. Y esa capacidad lo mantiene en la cima de la atención pública. Las imágenes del momento fueron reproducidas una y otra vez. Can Yaman, vestido con su habitual elegancia, pronunciaba la frase con un gesto seguro. La escena parecía sacada de una película. Cada repetición generaba nuevas reacciones en la audiencia. Los comentarios seguían llegando desde todas partes del mundo. El impacto era global y difícil de medir. En entrevistas posteriores, evitó dar más detalles. No se retractó, pero tampoco añadió más explicaciones. Esa estrategia aumentó aún más la curiosidad del público. Los fans querían saber qué había detrás de esas palabras. Los medios especulaban sobre su verdadera intención. Y Can Yaman seguía manteniendo su aura de misterio. El presentador que lo entrevistó declaró más tarde que nunca había visto una reacción tan inmediata. Comentó que la frase cambió el tono de toda la entrevista. Aseguró que el ambiente se volvió eléctrico, y que todos sintieron que estaban presenciando algo fuera de lo común. Las cámaras captaron perfectamente esa energía. El entrevistador terminó sorprendido, pero también divertido. Reconoció que fue un momento único. El episodio confirmó una vez más la influencia del actor. Can Yaman no solo brilla por su talento en la pantalla, sino también por su capacidad de generar titulares. Cada palabra suya es analizada al detalle. Sus gestos, sus frases y hasta sus silencios son interpretados con intensidad. El público lo sigue con devoción, incluso en las situaciones más inesperadas. La fascinación por su figura parece no tener límites. La frase, "me consentiré con mujeres", quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Algunos la consideraron atrevida, otros divertida, y muchos la vieron como un gesto de honestidad. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Esa capacidad de despertar emociones es parte esencial de su personalidad pública. Con cada aparición, refuerza su estatus de estrella mediática. Y este momento no fue la excepción. Los especialistas en comunicación resaltaron la naturalidad de la escena. Explicaron que ese tipo de expresiones espontáneas generan cercanía con el público. La autenticidad, aunque polémica, es vista como un valor positivo en tiempos de discursos prefabricados. Can Yaman se aleja de lo predecible y apuesta por lo genuino. Esa estrategia lo mantiene vigente en el mundo del espectáculo, y el público lo sigue con atención renovada. Las plataformas digitales vieron un aumento en los videos relacionados con el actor. Cientos de ediciones diferentes de la escena comenzaron a circular. Los fans creaban memes, GIFs y todo tipo de contenidos. La frase se transformó en un fenómeno cultural instantáneo. El alcance superó todas las expectativas iniciales. Una vez más, Can demostraba su poder en la era digital. El impacto fue tan grande que incluso se convirtió en tema de conversación entre otras celebridades.
Algunos colegas del medio comentaron la frase con humor. Otros la defendieron como parte de su autenticidad. La conversación se extendió más allá de sus fanáticos. El nombre de Can Yaman volvió a ocupar un lugar central en la cultura popular. Y su frase seguía resonando con fuerza. Lo que parecía un comentario aislado, terminó convirtiéndose en un fenómeno. La simplicidad de las palabras contrastaba con la magnitud de la reacción. Can Yaman logró captar la atención de millones con una sola declaración. Ese poder es lo que lo convierte en una figura tan especial. Cada vez que habla, logra mover emociones. El público no deja de demostrarle su interés. La escena quedó registrada como un momento icónico en su carrera mediática. No se trató de un guión, ni de un acto preparado. Fue un instante de espontaneidad pura. Esa es la esencia que muchos celebran en él. La capacidad de transformar lo cotidiano en extraordinario, que intereses, estacionan el cotidiano en extraordinario. Con cada frase, logra marcar tendencia. Y esta vez, no fue la excepción. El debate sobre el significado real de sus palabras sigue abierto. Colon. Algunos aseguran que fue un gesto de coquetería. Otros lo ven como una metáfora de libertad. Lo cierto es que nadie tiene la respuesta definitiva. Esa ambigüedad alimenta el interés. Can Yaman, mientras tanto, permanece en silencio. Y ese silencio genera aún más expectación. El público sabe que cualquier cosa que diga volverá a ser noticia. Por eso, cada aparición suya es seguida con máxima atención. Las cámaras buscan captarlo en cada detalle. Sus palabras resuenan con fuerza en todos los rincones del mundo. Su magnetismo parece inagotable. Y el fenómeno sigue creciendo. El episodio es una muestra más del poder de la espontaneidad. En una era donde todo parece calculado, la frescura de Can Yaman destaca. Su autenticidad lo coloca en una posición única dentro del espectáculo. Cada vez que habla, se convierte en tendencia. Y con esta frase, volvió a demostrarlo. El público no deja de responder. Al final, la frase, me consentiré con mujeres, no fue solo un comentario. Fue una chispa que encendió un fuego mediático. Un recordatorio de que Can Yaman sabe cómo mantenerse en el centro de la atención. Sus palabras, cargadas de misterio y encanto, se volvieron parte del imaginario popular. El actor continúa su camino con la misma seguridad de siempre. Y el mundo sigue expectante por lo que dirá después. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.